Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, celebramos en este día al evangelista San Marcos. Él fue discípulo de los apóstoles Pedro y Pablo. San Pedro llega a decir que es como un hijo querido para él. San Pablo llega a decir que Marcos lo ha ayudado mucho en sus viajes. De manera que debió ser alguien muy entrañable a uno y a otro, lo cual es una gran fortuna, un gran regalo. Por eso San Marcos, habiendo recibido directamente de estos grandes apóstoles todo lo que nuestro Señor hizo y dijo, cuidó escribir un evangelio que fuera totalmente transparente, presentando lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, lo que Él quiso, lo que Él podía hacer, lo que Él pedía que todos sus discípulos cuidaran. Es un evangelio que conduce al que lee todo lo que Cristo realizó por un camino seguro de salvación. San Marcos no oculta nada, lo dice con toda verdad, porque quiere que en aquel que lee su evangelio llegue el don de la salvación. Por ejemplo, en el evangelio que hoy escuchamos, habla con toda verdad del mandato que recibieron sus discípulos de ir por todo el mundo, lo cual no era una tarea fácil, más bien era muy difícil. Él mismo, siendo discípulo de los grandes apóstoles Pedro y Pablo, se comprometió con este envío que Cristo señaló a sus discípulos. Él fue a Alejandría, una ciudad antigua al norte de Egipto, y ahí fue obispo y murió martirizado. La tradición reconoce que fue martirizado. Y justamente en el 25 de abril, un día como este. Entonces, Él dio la vida porque entendió que anunciar el Evangelio no era algo fácil, más bien difícil. Y no porque el Evangelio no sea una buena noticia, sino porque encontrará siempre la resistencia del ser humano que muchas veces se inconforma con el proyecto de Dios. Un ser humano que está siempre renuente a entrar por el camino de la salvación.
y por eso sufrir el martirio, si es necesario, pues es algo muy propio de quien se compromete de verdad en el anuncio del Evangelio. Pero Él cumplió, Él fue a anunciar el Evangelio a aquellos lugares donde el Evangelio no era bien recibido. Ciertamente fue la semilla de la salvación para un pueblo que luego, poco a poco, reconocería el don de la salvación. Pues ojalá que en este día nosotros agradezcamos a Dios el tener evangelizadores tan comprometidos como lo fue el evangelista San Marcos. Nosotros aquí en Aguascalientes tenemos una devoción especial por este santo, porque en la parroquia de San Marcos, aunque propiamente es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pero en el barrio de San Marcos, que está aquí muy cerquita, de hecho esta parroquia tiene como abuelita a esta parroquia donde se venera al apóstol San Marcos, al evangelista San Marcos, porque de ella nació la parroquia de los Dolores y de esta nació la parroquia de Cristo Redentor. Bueno, pues somos devotos de San Marcos, también porque, bueno, la fiesta nacional o internacional de San Marcos es algo que nos convoca en un tiempo de alegría, de fiesta, de descanso. Ojalá que veneremos al evangelista San Marcos en este día y pidamos su intercesión. Que así sea.